Me llamo Jorge Riechmann, nací en Madrid en 1962 y trabajo desde hace muchos años en, en cuestiones de ecología y sociedad, ¿no? La relación pues, muy difícil, muy perturbada que tienen nuestras sociedades con la naturaleza, los ecosistemas y la biosfera, ¿no? Eso, bueno, desde los años 80 hasta ahora. Soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Canto Blanco, departamento de filosofía, o sea que me gano la vida pues, trabajando en cuestiones de ética y de filosofía política. Y también escribo poemas desde que salí de la infancia, más o menos, desde los 13 años, 13, 14 años, y escribo ensayos también para intentar orientarme un poco y deseando que ese esfuerzo de orientación pues sirva a alguien más, aparte de a mí mismo. Estamos en medio de un proceso de crisis que yo creo que hay que intentar considerar en el largo plazo. El largo plazo no son siquiera, yo ahora me voy a referir a un periodo de medio siglo más o menos, pero en realidad el largo plazo que tendríamos que considerar es el de la historia de la Tierra y hasta del universo, si me apuráis, ¿no? Es decir, la perspectiva esta de gran historia, ¿no? De intentar entender lo que somos y lo que hacemos los seres humanos en el contexto de la historia terrestre y de la historia del universo, es decir, empezar hace 13.400 millones de años y llegar hasta 2021. Claro, no nos vamos a poner ahora a hacer eso, pero sí que importa en una sociedad que es cortoplacista de modo estructural, no perder esa perspectiva más amplia, ¿no? Hablamos de crisis de civilización. Si empleamos ese concepto, ese sintagma, ya estamos situándonos en un proceso que tiene un siglo aproximadamente, ¿no? El discurso sobre la elaboración sobre crisis de civilización arranca en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Y en los años 20. Con eso estamos en un siglo, ¿no? Hay en Europa conciencia de una civilización en crisis con la sacudida de la Primera Guerra Mundial y luego de la posguerra, ¿no? Ahí hay un momento importante, eh, igual luego tiene sentido volver un poco sobre ello, yo le concedo mucha importancia con el fracaso de las revoluciones obreras en la salida de la Primera Guerra Mundial, es decir, con el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Que lleva a la conformación de la Unión Soviética, pero la derrota de la revolución en Alemania, en Hungría, en Centro Europa, pues eso nos sitúa ya en un camino muy equivocado, ¿no? De hecho, se podría incluso ampliar esa reflexión. A veces nos preguntamos con el título de una, perdón, no el título, sino lo que dice un personaje de una famosa novela de Mario Vargas Llosa, en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Se pregunta en conversación en la catedral de Vargas Llosa, ¿no? Nosotros nos preguntamos en qué momento se jodió la historia de la civilización o la historia de Europa, y, y hay ahí pues varias etapas interesantes. Una seguro sería ese arranque del colonialismo europeo entre los siglos XV y XVI, ¿no? Sobre todo ya a partir del XVI, y otro momento importante de ese en qué momento se jodió el asunto, pues es la derrota de las revoluciones obreras en Centro Europa en la salida de la Primera Guerra Mundial, porque eso, bueno, pone, digamos, aísla y favorece la degeneración de la Revolución Soviética y, por otro lado, pues al final acaba desembocando en los fascismos en Italia y en Alemania y con todo lo que eso trae después. Bueno, pues hay otro momento de en qué momento se jodió el asunto, en los años 70 del siglo XX, ¿no? Cuando hablamos ahora de crisis ecológico-social, de crisis de civilización, pues yo creo que
la etapa en la cual tenemos que fijarnos sobre todo son los debates y las convulsiones de los años 70 del siglo XX, ¿no? Incluso se podría llamar la atención sobre 3 años en concreto, el año 71, el año 72 y el año 73, ¿no? que recogen, es como un pequeño ciclo, aunque el proceso, claro, pues viene de antes y es más largo, pero que dibuja bien pues, buena parte de nuestros problemas, ¿no? En el 71 se publica la obra más importante de Nicolás Georgescu-Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico. Es un libro clave, un libro que contiene las bases para construir una visión de la economía y una teoría económica sensata. La que tenemos no lo es en absoluto, ¿no? La teoría económica que se ha hecho hegemónica desde que fue formulada en los años 1870-1880, o sea, el marginalismo neoclásico es un desastre en términos de... en términos de inserción de la especie humana en la biosfera terrestre, es casi la peor guía imaginable, ¿no? O una de las peores guías imaginables. Y a eso teóricamente le da la vuelta, no solo nos fijamos sobre todo en Georgescu-Roegen como el autor más importante, aunque no está solo, claro, desde mediados de los años 60 y con ese libro del año 71, que es un libro clave, ¿no? Que hubiera debido provocar un cambio de paradigma económico, ¿no? Si fuéramos una sociedad capaz de racionalidad colectiva, ahí hubiera basculado, ¿no? Hubiera habido pues, todo un elemento, todo un momento, ¿no? de reflexión colectiva, de decir, estamos pensando mal la economía con el peso que tiene lo económico, ¿no? En la configuración de nuestras sociedades, la estamos pensando radicalmente mal porque no nos damos cuenta de que sin poner los pies en la termodinámica y en la ecología no podemos construir sociedades humanas viables, ¿no? Pero entonces se pone en marcha ese debate. Después, en el año 72, se publica otro libro clave en la discusión y los conflictos político-culturales de esos años, que es el primero de los informes al Club de Roma, Los límites del crecimiento. Ese es otro texto clave del siglo XX que igualmente hubiera debido contribuir, favorecer a ese cambio de paradigma. Y al mismo tiempo, 1972 es el año en que Naciones Unidas convoca la primera de las cumbres mundiales sobre medio ambiente y sociedad, la cumbre de Estocolmo, verano de 1972. Y entonces eso nos indica, hay muchos más elementos, claro, pero nos indica cómo potencialmente se formula ese cambio de paradigma y hay también sectores sociales, movimientos más o menos articulados, depende de los lugares y los que están luchando por ese cambio, ¿no? Y sin embargo tenemos en 1973, ¿no? Como un tercer año clave, el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile y contra la Unidad Popular. Y ahí es donde empieza el proceso que años después va a llevar a la hegemonía del capitalismo neoliberal que seguimos padeciendo hasta ahora. Eso se termina de encauzar, claro, pues lo asociamos con la victoria electoral de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, luego de Ronald Reagan en Estados Unidos, pero el arranque en realidad es el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y entonces esos 3 años nos dan al final esa posibilidad de despertar, ¿no? De abrir los ojos a cuál es nuestra situación real y cambiar de rumbo que se esbozaba en los años 70, que marcan, por ejemplo, pues esos 2 libros importantes que acabo de mencionar y los debates asociados con ellos. En lugar de suceder eso, acaban ganando los partidarios de esa huida hacia adelante, de afianzamiento del capitalismo, que es la versión neoliberal del mismo, y desde finales de los 70, comienzos de los 80, pues van ganando posiciones sin cesar, y es una senda, bueno, destructiva y autodestructiva hasta un extremo que no acabamos de calibrar.
el problema de fondo, ¿no? Por eso hablamos de crisis de civilización y de crisis ecológico-social. El problema de fondo es el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Eso se visualiza también bien con ese momento hacia 1980, ¿no? Estamos hablando eso, los 70, comienzos de los 80, hacia 1980 es cuando, si calculamos usando esa herramienta que es la huella ecológica, el momento en que la huella ecológica global de la humanidad, estando la humanidad pues, segmentada y dividida, como sabemos que está, ¿no? con esos procesos de desigualdad que van también incrementándose constantemente a partir de esos años, hacia 1980 es cuando por vez primera la huella conjunta, la huella ecológica conjunta de la humanidad supera la capacidad biofísica del planeta Tierra, ¿no? Y luego sigue creciendo, ¿no? Ahora estamos con esa herramienta contable, ¿no? de la huella ecológica que traduce impactos ecológicos a términos territoriales, pues ahora estamos en un 170-180% de la biocapacidad planetaria. Claro, eso pues es un camino de destrucción. Tenemos entonces esa reflexión de Latour, ¿no? en dónde aterrizar, uno de cuyos hilos conductores es la cuestión del conocimiento, y entonces en ese texto, ¿no? que cuando él lo escribe en 2019, aparece ese diagnóstico, ¿no? de nos encontramos en un delirio epistemológico, ¿no? Es como si todo estuviera puesto del revés, tenemos cada vez más, hablamos de posverdad, tenemos cada vez más dificultades para ponernos de acuerdo incluso sobre los consensos básicos, sobre los hechos en nuestras sociedades, ¿no? Aparecen esas divisiones que asociamos con la difusión de teorías conspirativas, conspiranoicas y el peso que tienen, ¿no? las fake news en la configuración de la esfera pública. Ahora eso es todo, eso es como una especie de delirio epistemológico. Pero Latour lo asocia con un momento bastante reciente, ¿no? Él se refiere a cómo, según él, habríamos entrado en ese delirio epistemológico pues con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo asocia con una fase muy reciente, ¿no? La elección de Bolsonaro a la presidencia de Brasil, ¿no? Tenemos ahí eso, pues presidentes que son negacionistas al mando de países como Estados Unidos o Brasil, ¿no? Yo creo que la cosa viene de antes, ¿no? Ese delirio, yo coincido, el diagnóstico es bueno, estamos en un delirio epistemológico, no somos capaces de orientarnos correctamente porque ni siquiera los conocimientos sobre los hechos más básicos están en nuestra conciencia, ¿no? en la sociedad, pero la cosa viene de antes y justamente la situaría en esos años 71, 72, cuando la posibilidad de situarnos en una posición epistémica buena, sólida, se deja de lado. Eso es lo que representa el silenciamiento de la obra de Georgescu Regen o el desenlace del debate mundial sobre los límites del crecimiento, y en lugar de decir somos, se podría decir, holobiontes en un planeta simbiótico, somos animales de cierta clase en el tercer planeta del sistema solar, tenemos que partir de nuestros conocimientos básicos en física, en biología, en ciencias sociales y humanas para poder actuar correctamente. En lugar de hacer eso, se opta por una huida hacia adelante denegadora, negacionista, ¿no? Yo suelo hablar también, ¿no? de que estamos como en varios niveles de denegación, ¿no? Hablamos de negacionismo. Bueno, el debate sobre negacionismo pues, empieza hace unos 30 años y entonces se refiere sobre todo a las posiciones que negaban la Shoah, el holocausto nazi. Ese era el debate de los historiadores en Alemania y en Francia pues, hace 30 años, y el término negacionismo empieza a emplearse ahí. Ese sería como un nivel cero de negacionismo. Después hemos hablado de negacionismo climático durante casi 30 años también. Ese sería quizá el nivel 1 del negacionismo, pero yo me gusta señalar que hay como dos niveles adicionales de negacionismo, ¿no? El nivel 2 sería el negacionismo con respecto a los límites biofísicos del planeta Tierra,
Y ese está mucho más extendido que el negacionismo climático. Con respecto al negacionismo climático, podemos decir en Europa, pues bueno, esto es un fenómeno sobre todo estadounidense, aquí no tiene tanta importancia, respetamos más la ciencia, pero si uno tiene esa visión un poquito más amplia y sabe que el calentamiento global, la catástrofe climática hacia la que vamos, no es más que un aspecto de una crisis ecosocial mucho más amplia, ¿no? Que incluye, por ejemplo, de manera muy destacada, ¿no? La sexta gran extinción, ¿no? El desgarro de la trama de la vida, y también el agotamiento de recursos minerales básicos para estas sociedades configuradas como están. Entonces ese negacionismo con respecto a los límites biofísicos prevalece casi en nuestras sociedades, ¿no? Hay pequeños sectores que lo denuncian, pero es mayoritario también en las sociedades europeas, ¿no? Y todavía hay un tercer nivel de negacionismo, yo creo, que se refiere a las respuestas posibles ante esa situación, ¿no? Si tenemos conciencia de que hay problemas ecológicos sociales graves, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Y entonces ahí todavía, incluso entre los sectores que no son mayoritarios en la sociedad, que sí que perciben que hay problemas graves, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España pues tenemos un ministerio para la transición ecológica en el gobierno, ¿no? Claro, eso indica que se dan cuenta de que habría que ser capaces de realizar una transición ecológica real, ¿no? Pero incluso esos sectores que se dan cuenta de que hay problemas graves alimentan la ilusión de que sin cambios sistémicos es posible introducir reajustes que nos saquen de la zona de peligro, ¿no? Y entonces ahí están todas esas ilusiones, yo creo, ¿no? Sobre capitalismo verde, sobre transiciones gradualistas y demás, que yo creo que ya no responden a la realidad, y entonces yo llamaría pues una tercera clase de negacionismo a esas ilusiones sobre las posibilidades de una reforma del capitalismo que llevasen, por ejemplo, eso, hacia un capitalismo verde, ¿no? Pero si pensamos en eso, sobre todo en lo que yo he llamado los niveles 2 y 3, es decir, el negacionismo con respecto a los límites biofísicos y el negacionismo con respecto a la necesidad de cambio sistémico, ¿no? Niveles 2 y 3, eso claramente es una estrategia de las élites el desarrollarlo, pero viene siendo así desde hace medio siglo. O sea, eso se puede estudiar bien con el debate. Cuando se publica en 1972 The Limits to Growth, ¿no? Los límites del crecimiento, se pone en marcha un debate mundial. Es un libro que se traduce inmediatamente a más de una docena de lenguas, ¿no? Se publica en inglés, pero enseguida está en español, en francés, en más de una docena de lenguas y luego todavía más, y se pone en marcha realmente un debate mundial. Eso está recogido, por ejemplo, en un libro que se publica pues ya en el 75, me parece, que se llamaba, si no recuerdo mal, Debate sobre los límites, ¿no? Que compiló Oltmans, ¿no? Y recoge las contribuciones de decenas y decenas, ¿no? De investigadores e investigadoras de muchas disciplinas. Es un debate mundial e interdisciplinar, ¿no? Y sin embargo, el desenlace y en ese debate intervienen desde el comienzo los defensores del statu quo, denuncian, en fin, supuestas carencias del informe. Hay un debate político también paralelo, más allá del debate pues, sobre la calidad científica del informe aquel. Hay un debate político porque las implicaciones que tiene, claro, son enormes, ¿no? Si estamos, o sea, si tenemos que considerar pues, que hay límites biofísicos al crecimiento económico, todo el paradigma tendría que cambiar. Nuestras sociedades tendrían que cambiar de arriba abajo, y eso se ve desde el primer momento, ¿no? Hay un libro también muy impresionante en ese sentido, de Sico Mansholt, que era un político de muy alto nivel en Europa en ese momento, es un holandés que está al frente de lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, lo que luego ha sido la Unión Europea en los años 73, 74,
el jefe de eso es Mansholt, es un socialdemócrata holandés. Tiene un libro que se llama La crisis de nuestra civilización, de ese momento, donde se ve el impacto en esas élites europeas socialdemócratas, el proyecto europeo tal como estaba configurado entonces. Este hombre recoge el desafío que representa aquello y dice, tenemos que cambiar a fondo, tenemos que cambiar de arriba a abajo. Si Europa y el resto del mundo tiene que desarrollar una sociedad viable, una sociedad no autodestructiva, ¿no? Pero es poca gente, o sea, es muy significativo. Él duró nada, 2 años estuvo, o ni siquiera 2 años al frente de la CE, ¿no? Pero, o sea, el mismo informe lo encarga el Club de Roma, que no es ni de lejos para nada, no es una asociación ecologista, es una asociación de grandes industriales y intelectuales asociados con el gran capital, pero que tienen cierta capacidad de análisis, ¿no? De darse cuenta de, aunque seamos procapitalistas, este sistema es autodestructivo en tal grado que o cambia o ni siquiera los intereses del gran capital pues van a salir adelante, ¿no? O sea, ese es el lugar desde donde viene la financiación para ese libro, viene de la Fundación Volkswagen y de ese mundo, ¿no? de la gran industria, ¿no? Pero desde el primer momento están presentes, ¿no? la estrategia negacionista con respecto a los límites biofísicos, y al final es la que se acaba imponiendo ya en la salida de los años 70, la que se acaba imponiendo en ese debate, ¿no? Entonces, vamos, no hay duda de que lo que ha sucedido también, lo podemos ver un poco bajo ese ángulo, es que esa capacidad, o sea, ese sector de la clase dominante que era capaz de intentar una mirada de conjunto y cierta racionalidad de conjunto en los años 70, es derrotado, ¿no? O sea, sigue existiendo el Club de Roma, pero es una cosa completamente marginal. Es derrotada en esa pugna político-social y ganan, pues, Pinochet, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son completos negacionistas en esos niveles 2 y 3 a los que antes me refería yo, ¿no? En España, pero también en otros países europeos, en Alemania, por ejemplo, la inmensa mayoría de la izquierda, de las izquierdas, rechazan los límites del crecimiento como si fuera una especie de trampa del gran capital, ¿no? Fijaos, este informe lo financia la Fundación Volkswagen, viene de esos sectores, y nos están diciendo que ya no vamos a poder crecer más justo ahora, ¿no? Que los obreros en Italia, en Alemania, en España, por fin llegan a su utilitario, ¿no? En esos años en España, pues el 600 ahí como símbolo del desarrollo, y bueno, pues y en el sur, en los países del sur hay algo parecido también, solo que en ese caso pues la clave es más colonial, neocolonial, ¿no? También ahora que nuestros países podían despegar y desarrollarse, entonces venís a decirnos que el crecimiento se acabó, es contraproducente. Entonces la gran mayoría de los sectores de izquierda reacciona de esas formas, ¿no? Y rechaza la idea de límites al crecimiento. Es verdad que hay una cultura productivista fuerte en la mayor parte del marxismo, desde los propios Marx y Engels, aunque luego pues hay todo un debate también muy interesante, ¿no? Sobre ecomarxismos y sobre atisbos ecológicos en Marx. Pero son minoritarios los sectores de izquierda y entonces aquí en España, por ejemplo, es paradigmático el caso de Manuel Sacristán. Sacristán era un filósofo, seguramente el filósofo marxista más importante que ha habido en España en el siglo XX,
muere, por desgracia, demasiado pronto, en el año 85. El Sacristán nació en el 25 y murió en 1985, o sea que muere con 60 años. Bueno, tuvo una salud frágil a lo largo de su vida, no le perdió un riñón ya de joven, en fin, diálisis en sus últimos años, una complicación renal fuerte, ¿no? Y bueno, una desgracia que muriera solo con 60 años. Sacristán es seguramente el pensador marxista más importante en España en el siglo XX y es de los pocos pensadores en la izquierda europea que se dan cuenta de lo que es the limits to growth y lo que representan, pues, toda esa reflexión ecologista que está desarrollando en esos años, y dice: necesitamos repensar a fondo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no podemos seguir siendo productivistas, consumistas, productivistas como lo hemos sido hasta ahora, ¿no? Y Sacristán, junto con otra gente, eso se plasma en la revista Mientras Tanto, que se comienza a publicar en el año 79, desarrollan posiciones ecosocialistas, ecomarxistas, que son, pues, bueno, básicamente correctas, diría yo, con un buen análisis de la situación, desde mediados de los años 70, ¿no? Pero están completamente aislados, están muy aislados dentro del panorama político español, por ejemplo, ¿no? Y algo parecido sucede en otros países, ¿no? En Francia, pues, tendríamos el trabajo de, vamos, hay varios pensadores importantes, ¿no? Precursores, además, algunos de ellos arrancan con una reflexión muy temprana. O sea, hay toda aunque nosotros estamos arrancando, digamos, en los años 70, hay toda otra parte de esa clase de reflexión que empieza más bien en la salida de la Segunda Guerra Mundial, con la conmoción del uso de armas de destrucción masiva, las primeras bombas atómicas contra poblaciones japonesas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, todo lo que eso pone en marcha. Pues ahí está, por ejemplo, el caso de Charbonneau en Francia, Bernard Charbonneau, y luego más adelante, pues ya en los 70, pues, André Gortz, René Dumont, en fin, hay sectores, pero que son, por desgracia, minoritarios en nuestros países, que sí que tratan de hacerse cargo de la situación tal como es, tal como se podía ver que era ya en ese momento, ¿no? Pero son muy poco atendidos, ¿no? Representan corrientes. Se publica un primer manifiesto ecosocialista, por ejemplo, en 1989-90, se redacta en francés, en primer lugar. Yo estaba en París ese año y, de hecho, antes de que se publicara formalmente, pues traje una copia a España, a Barcelona, y lo publicamos en la revista Mientras Tanto en el año 90, ¿no? El primer manifiesto ecosocialista, ¿no? Hay luego un segundo manifiesto ecosocialista en 2001, ¿no? con Michel Levy y Joël Covel y otros autores. Pero esto han sido, por desgracia, pues, voces en buena medida que han clamado en el desierto, ¿no? Y eso nos lleva, ¿no? Pues más directamente a esta cuestión de una idea no fosilista de emancipación humana, ¿no? Los sectores mayoritarios de las izquierdas han rechazado ese mensaje, digamos, de cuidado con lo que estamos haciendo a los ecosistemas y la biosfera terrestre, hay límites para el crecimiento y tal. Eso mayoritariamente se ha rechazado, y hemos seguido, pues, por esa senda de desarrollo en la inflexión ya neoliberal del capitalismo, sin darnos cuenta, y esa es una de las cegueras principales de nuestra sociedad, de lo que representan los combustibles fósiles, ¿no? En el desarrollo del capitalismo tal como lo hemos conocido, ¿no? Yo creo que eso, pues, seguramente en vuestra serie de entrevistas, pues, con Turiel está sobradamente tratado, pero vale la pena insistir sobre lo que nos cuesta. O sea, también
en 2021, digamos, pues cada vez es más inocultable, ¿no?, lo que supone la crisis climática, pero, por ejemplo, lo que supone también la dependencia de los combustibles fósiles de nuestras sociedades sigue estando mucho más oculto, es mucho más invisible, ¿no? Cuesta Dios y ayuda el que nos demos cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de verlo, seguro que Turiel os ha propuesto otras, ¿no? Bueno, estamos en sociedades en las cuales, a pesar de toda la fanfarria sobre transición energética y demás, las 4/5 partes de la energía que usamos son combustibles fósiles, ¿no?, con todas las dificultades para todo este asunto de lo electrificable y lo no electrificable que ya conocéis, ¿no? Y con la estimación que hace Turiel, por ejemplo, de que incluso con un gran desarrollo de las fuentes renovables de energía, pues solamente entre el 30 y el 40% del uso actual de energía, que además es brutalmente desigual, se podría mantener, ¿no? No nos damos cuenta de la sobreabundancia de energía que está detrás de todo lo que ha pasado desde que empezamos a usar masivamente el carbón hasta hoy, y de lo que eso representa para nuestras sociedades, ¿no? Una forma de verlo sería en términos de equivalente de trabajo humano, ¿no? Empleamos a veces, podemos pensar en términos de esclavos energéticos, pero también de trabajadores, por ejemplo, ¿no?, como proponía Nate Hagens, ¿no?, otro de los autores que trabaja sobre esto. Hoy somos 7.700 millones de seres humanos. De estos, la población activa mundial serían unos 4.000 millones, ¿no?, de hombres y de mujeres, unos 4.000 millones de trabajadores. 2021. ¿A cuántos trabajadores y trabajadoras equivale el uso de combustibles fósiles que estamos haciendo? Bueno, si se hace esa conversión, ¿no?, energía endosomática y exosomática, la conversión de la energía que proporcionan carbón, petróleo y gas natural a energía metabólica humana, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras trabajando, ¿cuánto resulta? Más de 500.000 millones de trabajadores. O sea, es inimaginable, claro, no nos damos... Cuando salimos a la calle, los 4.000 millones de trabajadores y trabajadoras que somos, tenemos 500.000 millones de trabajadores virtuales, energéticos, funcionando todo el tiempo para que esto marche de la manera en que marcha. 500.000 millones, es inconcebible. Nuestras sociedades están completamente ciegas frente a eso y piensan que se puede seguir por esa vía, o sea, seguir disponiendo de 500.000 y más millones de trabajadores energéticos para que el mundo continúe avanzando por esta senda. No puede ser. Pero eso es todavía más... Entonces, claro, los imaginarios de liberación con que han funcionado la mayor parte de las izquierdas durante siglo y medio dan por sentado en buena medida, ¿no?, esa capacidad de hacer cosas y de dominar la naturaleza que se sigue, ¿no?, de ese uso masivo de energía fósil, que ya no va a estar con nosotros en el porvenir, ¿no? Y por eso necesitamos otra noción de libertad, ¿no? La libertad no puede ser pensada como una materialización de todas las posibilidades, ¿no?, como un proceso expansivo de los individuos y de las sociedades. No puede ser, ¿no? Si no somos capaces de pensar la libertad como autonomía dentro de dependencias múltiples, ¿no?, que es más o menos lo que han propuesto los ecologismos, los feminismos también, los ecofeminismos tienen muy claro eso, ¿no? Si leemos a Vandana Shiva o a María Mies, está claro, es esa la idea de libertad que ellas están proponiendo y tienen toda la razón en eso, ¿no? Autonomía dentro de dependencias múltiples. Pero claro, eso no es la noción de libertad que en general prevalece. Primero, si nos damos cuenta de el nivel gigantesco de
de uso de energía en el que estamos, las sociedades llamadas desarrolladas, que en realidad habría que llamar sobredesarrolladas desde hace mucho tiempo, ¿no? Si hablamos de subdesarrollo, pues tendríamos que hablar también de sobredesarrollo desde hace mucho. En estas sociedades sobredesarrolladas, el exceso del consumo el exceso del uso de energía es tan enorme que no es difícil ver cómo si fuéramos capaces de racionalidad de conjunto, se podría reducir mucho el uso de energía y aún así mantener lo suficiente para cubrir de sobra las necesidades básicas de la gente y vivir bien, bajo otro conjunto de valores, con otras orientaciones sociopolíticas, pero eso está claro, ¿no? O sea, nosotros si echamos cuentas así un poco por encima a partir de estas sociedades sobredesarrolladas, pues lo que nos sale, según diversos estudios, sobre eso han trabajado mucha gente, entre otros, por ejemplo, Ted Trainer, que es un autor australiano interesante, lo que nos sale es que necesitaríamos disminuir más o menos en 9 décimas partes el uso de materiales y energía que estamos haciendo ahora, ¿no? Puede parecer muchísimo, es muchísimo, claro, tal como funcionamos, pero sin embargo, 1 décima parte de la energía que se usa ahora bastaría y sobraría para esa vida buena dentro de los límites biosféricos y de los límites de los ecosistemas, ¿no? Entonces, no tenemos tanto el problema por lo que acabo de exponer, ¿no? de carencia de energía, ¿no? Antes estábamos diciendo, según las estimaciones de un Turiel, por ejemplo, pues las renovables en buenas condiciones a lo mejor podrían proporcionar un 30% de la energía que estamos usando ahora. Bueno, pues ese 30%, suponiendo además una distribución igualitaria a escala mundial, da de sobra para formas de vida buena, que serían además muy variadas, claro, según los lugares, formas de vida buena en la Tierra. No es, por tanto, el problema principal no es un problema de carencia de energía, pero en cambio sí lo es ese exceso de expectativas. ¿Por qué? Pues porque aunque sepamos, ¿no?, que hay una distribución muy desigual, ¿no?, de la riqueza, los ingresos, el uso de energía también, ¿no?, entre países, entre clases sociales, entre géneros, a lo largo de líneas raciales, todo esto, aunque seamos bien conscientes de ello, y eso sea un problema enorme, o sea, no hay posible, yo estoy convencido, no hay una sociedad humana viable, durable, sustentable, que no sea muy fuertemente igualitaria, muy fuertemente igualitaria. Sin igualdad social no puede haber sustentabilidad. Pero lo que nos causa también un problema hoy es que incluso las de abajo, ¿no?, la gente desfavorecida en esta estructura de desigualdad, en buena medida, por desgracia, hemos asimilado los imaginarios, ¿no?, y las imágenes de vida buena del 1% dominante. Eso, que no son estilos de vida, o sea, se los llama de manera neutral así, estilos de vida, pero habría que llamarlos, como hacen algunos autores también, modos de vida imperiales. Entonces, esos modos de vida imperiales del 1%, por desgracia, no son deseados solo por quienes los defienden con uñas y dientes, sino por mucha gente más, ¿no? Sectores amplios también de sectores populares en todas partes. Y por eso se puede decir que el exceso de expectativas pues también es un problema. Y en tercer lugar, la carencia o el defecto de amor en sentido amplio, amor en sentido político, si se quiere, ¿no? Es decir, formas de cooperación y de igualdad social mucho más intensas que las que hoy tenemos. Uno de los fragmentos que conservamos de Epicuro de Samos, el filósofo griego de la antigüedad, pues es este que nos dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Uno de los fragmentos ahí que podemos inscribir, ¿no?, en las murallas de la ciudad. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Eso se contrapone directamente, yo lo suelo evocar
ahí como en las antípodas de esto está la famosa respuesta que en cierto momento Rockefeller, el fundador de la dinastía, ¿no? el gran magnate petrolero estadounidense, en cierto momento le preguntaron, bueno, usted ya es probablemente, este ha sido probablemente el ser humano más rico de la Tierra, ¿no? Quien ha amasado más dinero a lo largo de la historia humana probablemente ha sido este. Hay una discusión ahí sobre si a lo mejor alguno de los magnates actuales se acerca, ¿no?, a la riqueza de Rockefeller, pero parece que no, ¿no? Ni siquiera Jeff Bezos o alguno de estos. Rockefeller probablemente está en el podio de los más ricos. Bueno, pues a este hombre le preguntaron en cierto momento, bueno, usted que tiene esta cantidad inimaginable de dinero, ¿cuánto sería suficiente? O sea, ¿qué fortuna sería suficiente? Entonces la respuesta fue un poco más. O sea, aunque sea el individuo más rico de la Tierra, un poco más de dinero es lo adecuado, ¿no? Es justo la antítesis, ¿no?, de Epicuro. Bueno, la suficiencia sería pues otro rasgo básico de una transición ecológica en serio. Y luego habría que mencionar también la eficiencia, aunque en un lugar subordinado, o sea, no porque ser eficientes no sea importante como tal, ¿no? A igualdad de las demás circunstancias, pues mejor ser eficientes que no serlo, sin duda. Pero tenemos un problema muy serio con la eficiencia, ¿no?, en el mundo en el que estamos, porque el único principio que tiene algo que ver con lo ecológico, que asimila de manera natural el capitalismo, es este principio de eficiencia, ¿no? No es que sea central para el capitalismo tampoco, pero es obvio, ¿no?, que hay un desarrollo de ecoeficiencia, ¿no?, desde el origen del capitalismo hasta nuestros días, ¿no? La eficiencia de las máquinas, uno puede pues considerar eso, cuál ha sido la eficiencia, los incrementos constantes en eficiencia, ¿no?, de las máquinas de vapor, por ejemplo, desde las primeras hasta su desarrollo pleno, o de los motores de combustión también. O sea, la eficiencia es algo importante para el capitalismo. Y de hecho por eso tiende a reducir cualquier propuesta de cambio ecológico a eficiencia, ¿no? Es lo único que encaja medio bien es eso. Pero como sabemos también, y por eso también las estrategias de cambio, de cierta ambientalización del capitalismo, siempre son propuestas de algo más de eficiencia, ¿no? Pero tenemos ahí una dificultad muy grande porque, como sabemos bien, la famosa paradoja, la paradoja de Gibbons, ¿no?, conocida desde hace más de un siglo, nos hace ver que, de nuevo, a igualdad de las demás circunstancias, bajo el capitalismo, las ganancias en eficiencia se pierden por los incrementos de actividad, ¿no? Esa es la constante a lo largo de más de siglo y medio, ¿no? Es decir, podemos tener ahora pues motores de automóvil que sean 2 veces más eficientes que los de hace 30 años o 40 años, pero si el parque automovilístico se ha más que duplicado desde entonces, pues no ganamos nada a nivel global. Es decir, podemos ser cada vez más eficientes y cada vez más insostenibles, ¿no? Y eso es de hecho el terreno por el que avanza el capitalismo. Entonces la eficiencia, si no somos capaces de suficiencia, no nos sirve más que de muy poco. La cuestión de la publicidad, entendiéndolo además no solo como la propaganda comercial, que es un fenómeno apabullante, ¿no?, en el cual que hay que pensar también de manera específica. Lo han intentado los movimientos ecologistas, ¿no?, aquí en Cataluña, en España, pues por ejemplo, hay algo de trabajo especializado como de subversión publicitaria, ¿no? También en Francia, con alguna revista que ya lleva mucho tiempo, es una de las decanas en Europa,
en ese terreno, ¿no? Le casseur de pub, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, es un asunto que tiene enjundia en sí mismo, ¿no? Pero hay que pensarlo en un marco incluso más amplio, ¿no? Que es ese de los imaginarios, ¿no? La cultura dominante tal como está, ¿no? Y claro, vemos que uno de los elementos que vehicula con más fuerza esa cultura dominante y que acaba transformándose, por ejemplo, pues en anuncios televisivos, ¿no? Es esa idea del no limits, ¿no? Que es hasta el eslogan comercial de alguna gran empresa, ¿no? Ese no permitas que nadie te diga cuáles son los límites, ¿no? Funciona sin límites, ¿no? Esa cultura expansiva prometeica pues, ha sido muy fuerte, tiene detrás todo ese empuje de los combustibles fósiles al que nos hemos referido, y es extraordinariamente disfuncional, ¿no? Por eso tendría todo el sentido, como se ha propuesto en algunos momentos de la historia del capitalismo en el siglo XX, tendría todo el sentido en una sociedad razonable, ¿no? la prohibición de la propaganda comercial. Es que, en fin, sería de sentido común si tuviéramos algo de ese sentido común terrestre que nos falta tanto. Castoriadis decía que la ética puede funcionar como encubrimiento si no somos capaces de pensarla en términos sociopolíticos, ¿no? Sí, es una idea interesante de las muchas de Castoriadis, ¿no? Que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, a quien seguimos teniendo muy presente, por lo menos algunos y algunas, ¿no? No sé cuál es su fortuna ahora en Francia, ¿no? Para un pensador greco-francés, bueno, francés la mayor parte de su vida, de origen griego. Esta idea de ética como encubrimiento, ¿no? Efectivamente tiene razón en eso Castoriadis, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, ¿no? Pues podemos enredarnos en un montón de discusión y de prácticas, de intentos de cambio en torno a la eliminación, por ejemplo, un caso que estos días también había algún estudio sobre ello, la eliminación de las pajitas de plástico en para el uso cotidiano, ¿no? en las bebidas, ¿no? Cuando en realidad, si se analiza el conjunto de los plásticos que pueden acabar, por ejemplo, en los océanos, la parte principal, con mucha diferencia, más del 50%, son los restos de redes de pesca, ¿no? Y eso es invisible. O sea, le dedicamos muchísima atención a las pajitas de plástico, que tienen poca importancia en el marco así de conjunto, y en cambio algo importantísimo como es el desarrollo de la pesca industrial, pues permanece. Y eso son estrategias organizadas desde los centros así de coordinación de la industria, ¿no? Se vio, o sea, se sabe en algunos casos que están bien estudiados, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de la gestión de residuos urbanos, RSU, residuos sólidos urbanos, ¿no? Lo poco que se ha hecho en reciclado de materiales, pues se ha orientado sobre todo a eso, ¿no? Tenemos ahí ya primero esa reducción del comportamiento proambiental a usted separa la basura y lo pone en su contenedor, ¿no? Residuos sólidos urbanos. Eso ya es una primera reducción, pero luego una segunda reducción enorme es simplemente el darse cuenta de que esa fracción de los residuos sólidos urbanos es una parte muy pequeña del conjunto de los residuos, ¿no? Muy pequeña quiere decir menos del 5%. La mayor parte de los residuos son residuos industriales, pero hay una estrategia estudiada de la industria para desviarla, o sea, centrar toda la atención en los comportamientos individuales en relación con los residuos sólidos urbanos, y en cambio el problema sistémico pues permanece más o menos desapercibido, ¿no? A eso
entre otros fenómenos, pues a ese tipo de fenómenos se refería Castoriadis cuando hablaba de la posibilidad de que la ética funcione como encubrimiento, ¿no? Necesitamos comprender esas dimensiones de conjunto para que la acción moral se oriente bien, esté bien, tenga todo su sentido. El término de antropoceno lo estamos empleando desde el año 2000, ¿no? Y se propone lo proponen pues, un par de investigadoras, geólogos en el campo de las ciencias de la Tierra y de la geología en particular, pues es un debate que tiene que ver sobre si la magnitud de los cambios que han puesto en marcha las sociedades industriales es tal que hay que incluso empezar a hablar ya de otra etapa geológica, ¿no? Si es algo que tiene tal magnitud de impacto como para hablar de una nueva etapa geológica que seguiría al Holoceno. Ese es un debate que lleva 20 años en marcha, que todavía no ha concluido porque los geólogos no se ponen de acuerdo sobre... Hay argumentos a favor y en contra de este cambio o no de etapa geológica. O sea, no hay duda de que los cambios puestos en marcha son enormes, pero están a la altura de esos otros, los que nos... O sea, el criterio que empleamos sería coherente con el que hemos empleado para nombrar pues, todas esas etapas anteriores de la historia de la Tierra. Bien, es un debate técnico que está en marcha, ¿no? Lo que pasa es que enseguida se puso... El término es muy goloso, es muy sexy en términos mediáticos, y entonces enseguida se empezó a emplear también, más allá de ese aspecto más técnico-geológico, como parte de un debate social y cultural más amplio, ¿no? Un riesgo, o sea, algo que aparece en ese debate político-cultural más amplio es la idea de antropoceno como la culminación del dominio humano sobre la Tierra. Algunos sectores, ¿no? Eso engrana bien con esa parte prometeica, productivista de la cultura dominante, ¿no? El antropoceno, ya lo vamos a llamar antropoceno porque ya el anthropos lo controla todo, ¿no? Eso es un disparate, ¿no? No debería costar mucho darnos cuenta de que, aunque alteremos mucho, no controlamos casi nada en las dinámicas terrestres, ¿no? Ojalá fuéramos capaces de controlar un poco lo que estamos haciendo con el clima, pero no hay... O sea, estamos alterando mucho. O sea, es muy importante darnos cuenta de hasta dónde llega esa alteración, ¿no? Yo pongo a veces los ejemplos del tipo, bueno, cuando alguno de estos millonarios aventureros, ¿no? Uno lo hizo hace un par de años, pues se compra o alquila un batiscafo y se sumerge a lo más hondo de la fosa de las Marianas para ver allí, ¿no? Bueno, pues, primero es un millonario aventurero y entonces ha estado en lo más profundo de la Tierra, y luego, bueno, pues también tiene ahí con un brazo robótico, capta imágenes y coge algún elemento de por allí, entonces pues descubren cada vez pues algunas nuevas especies, incluso a 11 kilómetros de profundidad, pues ahí aparecen animales nuevos, ¿no? Cuyas imágenes captan, y luego, ¿qué encuentran también ahí? Plástico. O sea, 11 kilómetros de profundidad, en lo más remoto de la superficie terrestre, pues restos, encuentran ahí la botella de Coca-Cola, diríamos, ¿no? Entonces, llegamos hasta lo más profundo, o también, si nosotros tomásemos una muestra de grasa del cuerpo de cualquier mamífero o ave del planeta Tierra, cualquiera, encontraríamos todo un cóctel de sustancias químicas de síntesis que no existían antes de 1930. Organoclorados, por ejemplo, metabolitos, DDT y metabolitos del DDT, ¿no? Están en el oso polar más lejano, o la ballena, el cachalote más retirado. Si analizamos, tomamos una muestra de grasa, encontramos ese cóctel químico, ¿no? Por tanto, esa huella es así de pesada, ¿no? De eso no hay duda.
Pero de ahí a la idea de que controlamos el devenir de la biosfera, pues hay un abismo, y lo segundo es una tontería. Ojalá fuésemos capaces de algo más de control sobre nosotros mismos, que es lo que necesitaríamos en estos momentos. Entonces, hay razones para denunciar esa ideología antropocénica en términos de dominación. Eso es valioso, ¿no? Y también es valioso la idea que han desarrollado no solamente Moore, sino otros autores y autoras también, pues de un capitaloceno. Si decimos capitaloceno, pues estamos llamando la atención sobre cómo esas dinámicas de cambio que llegan tan lejos, pues no surgen de la nada, ¿no? Sino que tienen que ver con el funcionamiento de un sistema económico dado, ¿no? Y eso es un nivel de análisis que necesitamos. Donde yo me separo un poco del razonamiento de a veces algunos de estos compañeros es porque habitualmente también frente a esa reivindicación del capitaloceno suele ir de la mano la idea de que no tenemos más que un problema o problemas con el capitalismo, y no hay en cambio problemas que sean problemas humanos más generales, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí estos compañeros, es un debate, por ejemplo, pues que en el mundo francófono, pues un investigador como Daniel Tanuro desde Bélgica, o Levy también en Francia, o sea, este ecosocialismo que podríamos llamar clásico, ¿no? Se revuelve contra la idea de que hay algo en el ser humano como tal, digamos, más allá de nosotros como seres moldeados por el capitalismo, que hay algo en el ser humano como tal problemático. Y yo creo que sí, que hay algo también problemático en los seres humanos como tales. O sea, que tenemos un riesgo antropológico, no solamente un riesgo capitalista. Pero bueno, pues es un... O sea, eso en los términos del debate que estábamos evocando, pues llevaría a decir, tiene sentido desde luego la noción de capitaloceno, pero antropoceno también de cierta forma, no como ideología antropocénica de dominación, sino señalando, ¿no?, a que yo digo a veces, ¿no?, también un término, una noción que empleo, digo, somos simios averiados. Escribo en algunos lugares, ¿no? Claro, eso no somos solo simios capitalistas averiados, somos simios averiados. ¿Por qué? Pues porque la clase de animales que somos, digamos, somos seres, por simplificarlo mucho, desequilibrados, seres situados parcialmente fuera del mundo natural por el lenguaje y por la cultura, o sea, somos animales lingüísticos y animales culturales en un grado mayor que ninguna otra especie, y eso introduce la posibilidad de todos los desequilibrios, que históricamente se han manifestado o no. O sea, nosotros podemos... Esa posibilidad de hibris, de desmesura, pertenece al ser humano como tal, ¿no? La pueden desarrollar, o sea, si queremos poner un ejemplo, el fenómeno así que nos permite, yo creo, ver eso con claridad, es la extinción de la megafauna en tiempos prehistóricos en varios continentes, ¿no?, que hicieron nuestros antepasados, los seres humanos cazadores, en América, ¿no?, en el continente americano o en Australia, ¿no? Hay pues un debate paleontológico también interesante, ¿no? No capitalistas, sino cazadores-recolectores, pueden haber tenido esos impactos de muy largo alcance también en ciertas condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver con ese... Si se quiere emplear una imagen, decía José Ortega y Gasset, un filósofo de por acá, decía que somos centauros ontológicos, por ese estar
como dentro del orden natural y a la vez un poco fuera del orden natural por ese carácter de psique lingüística que es la de los seres humanos. Entonces yo creo que no hay que obviar esa fisura en la psique humana, si se quiere, ¿no? que nos hace capaces, potencialmente capaces, de todas las desmesuras. Si no lo percibimos, si pensamos que todo va a arreglarse si salimos del capitalismo, pues a lo mejor nos encontramos luego que tenemos un problema considerable también, suponiendo que lleguemos a un orden postcapitalista, ¿no? Ese es un debate que yo creo que dentro de las izquierdas pues también tendríamos que abordar. Porque si eso es así, si algunas razones para pensarlo, pues tenemos. Si eso es así y no somos conscientes de ellos, tampoco tenemos ninguna capacidad, no tenemos posibilidad de regularlo, ¿no? O sea, no hay rasgo humano, que potencialmente no sea susceptible de control cultural. Pero para que ese control cultural sea posible, tenemos que ser conscientes de que hay un problema, ¿no? Si somos capaces potencialmente de hubris, de desmesura, bien, pues y somos conscientes de ello, pues entonces dispondremos mecanismos culturales, formas de elaboración colectiva que contrarresten esa propensión. Por ponerlo en términos así también muy sencillos, pues estos rasgos de esas culturas mal llamadas primitivas, ¿no? De recolectores, cazadores, forrajeadoras, que han estudiado tantas veces los antropólogos, ¿no? Todas estas etnologías nos hablan de cómo en estas culturas, ¿no? los bosquimanos en el Kalahari, por ejemplo, pero es un rasgo muy repartido, en estos grupos igualitarios, ¿no? De recolectores, cazadores, las formas de ridiculización del cazador que se envanece, ¿no? O sea, cuando alguien, hay muchas etnografías que cuentan esto, ¿no? Cuando tenemos eso a un san o un bosquimano, ¿no? Que vuelve del desierto con una gacela, ¿no? Bueno, pues esa gacela es comida para todo el grupo durante una semana, vaya usted a saber, ¿no? Unos días, ¿no? Es un gran cazador. Lo que hacen sistemáticamente, según llega este hombre con su gacela, el resto de su grupo, es decirle, vaya mierda de gacela que nos traes. Pero esto, o sea, ¿dónde vas con esta gacela? ¿Qué carne de tan mala calidad? ¿No? O sea, puede parecer paradójico, pero cuando los antropólogos, las antropólogas les preguntaban ¿y por qué hacéis esto?, le contestaban para que este hombre no se crea que está por encima de los demás, ¿no? O sea, ese es un mecanismo bien estudiado, sencillo, de control cultural de esa potencial desmesura de los seres humanos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Interesante, sí. Si aceptamos el diagnóstico que hacía antes, pues vivimos en sociedades que son muy negacionistas, ¿no? Donde hay muchos obstáculos para que podamos ver algunas realidades difíciles, podamos verlas, ¿no? Entonces, cuando alguien abre los ojos a eso, el choque puede ser brutal. Hay muchos ejemplos. Yo lo veo en parte, por ejemplo, con mis estudiantes, ¿no? Cuando gente, pues eso, de 20 años que ha crecido dentro de esta cultura, de repente se va enterando de algo, de lo que quiere decir, de lo que es, ¿no? las perspectivas de calentamiento global catastrófico, lo que es la destrucción de la trama de la vida y la sexta mega extinción, el cenit del petróleo, en fin, este conjunto de estas dimensiones, ¿no? De la crisis ecológico-social, claro, nos sitúan en una posición apuradísima, ¿no? en una situación pues, probablemente trágica, y cuando uno abre un poco los ojos a eso, el golpe es enorme, ¿no? Puede hacer que la gente pues, prefiera enseguida
negar eso de alguna manera, volver a ciertas seguridades, hacer caso a las voces que son numerosas, dominantes, ¿no? Bueno, hay problemillas, pero estamos a cargo de todo y los vamos a solucionar. Si a pesar de todo, pues esa persona sigue más bien intentando comprender, se informa, va elaborando estos asuntos, bueno, es muy difícil hacerse cargo de algo así, ¿no? Por eso están también hablando psicólogos, psicólogas desde hace ya tiempo, pues de ecoangustia, por ejemplo, ¿no? O de angustia climática, ¿no? Como un fenómeno pues, que acaba llegando a las consultas, ¿no? De psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Encontramos esa dificultad grande de hacerse cargo de la realidad ecológico-social en la cual nos encontramos, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, yo creo que quizá ahí la indicación más importante que se puede dar, yo creo que es el no te quedes solo. No te quedes solo, ¿no? Si alguien está así abriendo los ojos, algo muy importante es el intentar localizar, ¿no? Dentro de la gente que tenga uno más cerca, a más gente con la cual compartir y elaborar colectivamente estos asuntos que son suficientes, sino para acabar individualmente con cada una de nosotras. En mi caso personal, pues yo, digamos, llegué a la convicción de un colapso ecosocial inevitable en 2013, por razones que no vienen ahora al caso, digamos, pero si hasta entonces había estado trabajando más o menos con la perspectiva de la situación es dificilísima, pero todavía quizá tenemos una forma de evitar el gran desastre, pues entonces, a partir de entonces pensé que no. Y eso es bueno, me supuso también un par de años ahí de tener que trabajar pues estas cuestiones tan difíciles, y fue esencial el poder hacerlo. Yo estaba, bueno, desde mucho tiempo antes, claro, en Ecologistas en Acción y en otros contextos de trabajo también y de militancia, y entonces el poder ir elaborando esta perspectiva pues más dura, con compañeras y compañeros de ecologistas. En ese caso pues estaba viviendo en Madrid, luego fui a vivir a Cercedilla, a la montaña, hace ya un par de años, pero esos años, pues eso, la Comisión de Educación y Participación de Ecologistas en Acción de Madrid, que es donde yo estaba más organizado, pues fue muy importante el poder ir tratando todo esto con otra gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es tiene que ser como el consejo que le puede dar uno a una persona que esté en ese proceso, ¿no? Con todo lo que tiene de aceptar pérdidas, grandes pérdidas, de asimilar muerte, de asimilar mucha muerte también, ¿no? Decía Tim Morton, un pensador, bueno, cuestionable en cosas, pero interesante también en otras, decía: hoy hacer política ecológica supone asumir tanta muerte como sea uno capaz de asumir, ¿no? Entonces, claro, eso es tremendo. Y no podemos hacerlo bien a solas, ¿no? Y junto a eso, siendo lo principal, yo creo, el poder encontrar grupos en los cuales eso se elabore en común, con una perspectiva de acción, no solo o sea, no simplemente grupos de consolarnos mutuamente, que también es importante, sino de intentar hacer lo poco que podemos hacer en el buen sentido. Yo creo que también importan como dos cosas más, ¿no? Una sería trabajar también lo que se puede llamar ecoespiritualidad, o sea, esa dimensión pues de espiritualidad laica, que tiene que ver sobre todo, yo creo, con dos grandes asuntos, bueno, que están
que están con nosotros pues, desde en todas las tradiciones sapienciales del mundo, ¿no? Uno es el relativizar, descentrar el ego, ¿no? Que es una de las cuestiones así, pues eso, centrales para todas las sabidurías de todas las culturas, y la otra es concebirnos como lo que somos de hecho, es decir, como haces de relaciones, de vínculos con el resto del mundo, ¿no? La tradición china pues, tiene como fórmula estereotipada los 10.000 seres para referirse al conjunto de los seres, ¿no? En los textos taoístas, por ejemplo, uno encuentra los 10.000 seres, ¿no? Estos son todos los seres del mundo. Bueno, pues situarse uno mismo no como el centro de nada, sino como uno más de los 10.000 seres, vinculado con los 10.000 seres, eso es lo básico de lo que se puede llamar ecoespiritualidad, ¿no? Y ya digo, se puede desarrollar a partir de todas las tradiciones sapienciales en todas las culturas. Podemos irnos, hay ejemplos muy inspiradores pues, en culturas, no sé, amerindias o de América del Sur, ¿no? Los indígenas mapuches o los Sioux Lakota. Podemos aprender mucho ahí, pero también lo tenemos en nuestra propia cultura, ¿no? Podemos citar a santos franceses, ¿no? San Bernardo de Claraval, por ejemplo, ¿no? Con su intimación, antes todavía de San Francisco de Asís, su intimación a aprender, ¿no? Decía Bernardo de Claraval, que podemos y deberíamos aprender de las plantas y de las piedras aquello que no nos enseñan los maestros humanos, ¿no? Eso puede estar más marcado o menos marcado, puede ser menos o más minoritario, pero está en todas las culturas. Entonces, desarrollar una ecoespiritualidad en ese sentido, pues también me parece importante, ¿no? Es uno de los aspectos también que en muchos sectores de izquierdas pues, encontraremos resistencias, ¿no? Que se pueden explicar, claro. Y luego hay otro asunto muy importante que sería desprendernos algo, salir en lo que podamos de la acción solo instrumental. O sea, también estamos dentro de una cultura para la cual no hay casi otra razón que la razón instrumental y en la cual siempre que estamos, actuamos encadenando medios y normalmente perdiendo de vista los fines para los cuales hacemos las cosas, ¿no? Y en la vida política, pues también es muy difícil concebir una acción que no sea instrumental, es decir, bueno, si esto que vas a hacer, ¿qué fruto político va a tener, ¿no? ¿En qué se va a traducir? Claro, esto, si nuestra situación es un poco desesperada, como de hecho lo es, actuar solo porque uno piensa que va a obtener un resultado suficiente es muy desmovilizador. Porque casi nada o nada de lo que podemos hacer está a la altura de lo que deberíamos hacer, ¿no? Podemos a lo mejor nos ponemos a luchar contra las pajitas de plástico y no es que no tenga sentido hacerlo. Cuando hablábamos antes de ética como encubrimiento y ponía el ejemplo del separar la basura doméstica, no estoy diciendo que no haya que separar la basura doméstica, claro que hay que separarla y hay que organizar bien la recogida de residuos sólidos urbanos y más allá de eso, luego a partir de ahí pues va uno eslabón tras eslabón avanzando en una cadena. Pero si entonces hacemos lo que podemos hacer, a lo mejor yo no llego mucho más, a lo mejor en una primera fase, no llego más allá de eso, trabajar algo en mi municipio para mejorar la recogida de residuos sólidos urbanos, ¿no? O estas barbaridades, simplemente luchar, un tipo que se dedica a verter residuos de amianto en todos los bosques de la comarca. Pues hombre, habrá que intentar pararle los pies a este tipo, pero claro, eso es mínimo en comparación con lo que tendríamos que poder hacer, o sea, tendríamos que poder socializar la banca. Por ejemplo, en un mundo sustentable no puede haber banca privada. Estamos a años luz de eso, no podemos casi ni empezar a imaginar cómo hacemos eso, ¿no? Entonces, la sensación de impotencia
si uno actúa de forma solo instrumental, si uno es consciente de la dimensión de los problemas y ve esa brecha que hay entre lo que podemos hacer aquí y ahora y lo que habría que poder hacer, puede venirse también el mundo encima. Entonces el desconectar, separar un poco la acción de los frutos de la acción, eso tiene una formulación clásica también dentro del budismo, por ejemplo, o el mundo oriental en general, es el desapego de los frutos de la acción, ¿no? Es otra de estas indicaciones ahí, por ejemplo, de los maestros budistas, ¿no? Entonces, cierto grado de desapego de los frutos de la acción yo creo que también es importante para poder conservar un mínimo de cordura en estas condiciones, ¿no? No es que nos podamos desentender de los frutos de la acción, tenemos que tenerlo en cuenta, pero no puede ser la única razón para actuar o no actuar, porque entonces estamos perdidos. Uno de los niveles de transformación que necesitaríamos, que generalmente tampoco vemos tanto, sería eso que se puede llamar un cambio de concepción del mundo, o de cosmovisión, decimos a veces, ¿no? Es una palabra que a alguna gente no le gusta porque la piensa en alemán, pero Weltanschauung, pero bueno, concepción del mundo, ¿no? Concepción del mundo, pues todos tenemos una y en general viene dada, casi todo en ella viene dada por las culturas dentro de las cuales estamos, ¿no? Nuestra concepción del mundo en general, ¿no? en nuestras sociedades está horriblemente desajustada, ¿no? Con respecto a esas posibilidades de vida buena dentro de una biosfera terrestre con límites en la cual nos encontramos. Hay muchos rasgos de esa concepción del mundo que son disfuncionales, ¿no? Y tratamos de desarrollar, ¿no? Ha sido una dimensión de una parte del trabajo de los movimientos ecologistas más o menos presente, visible, ¿no? Y del pensamiento de inspiración ecológica desde hace mucho tiempo, pues ha sido esa, ¿no? Buscar una mejor concepción del mundo, ¿no? Ahí podría uno pensar ya pues en un Aldo Leopold, ¿no? en Estados Unidos, en el decenio de 1940 y en mucha otra gente después, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, así como una fórmula así de síntesis estos últimos años, ¿no? Igual que antes os decía, pues somos simios averiados, ¿no? O a veces digo también, yendo en otra dirección, pues somos animales con responsabilidades especiales, ¿no? También digo, somos holobiontes en un planeta simbiótico, que es también una fórmula que capta bien algunas cosas importantes, ¿no? Un planeta simbiótico, esa noción viene de Lynn Margulis, ¿no? Una gran bióloga del siglo XX, ¿no? Estamos en un planeta, ¿no? El tercer planeta del sistema solar. La biosfera terrestre es un gran lugar de simbiosis, ¿no? Y eso es muy importante porque la biología occidental, pues en general, ¿no? ha apuntado en una dirección darwiniana, neodarwiniana, que enfatizaba demasiado la competencia y la depredación. No es que no haya competencia y depredación en la biosfera terrestre, está claro que la hay, pero es muy limitado, ¿no? O sea, es un sesgo enorme, ¿no? El que nos lleva a fijarnos tanto en eso. Basta con pensar en que eso se aplica sobre todo a los animales, ¿no? Los seres heterótrofos que se alimentan de otros seres, bueno, pues ahí hay más depredación, claro, pero eso es cuantitativamente es una parte muy pequeña de la biosfera, ¿no? Lo esencial en la biosfera terrestre son las plantas y las bacterias, ¿no? En su conjunto, la biomasa de plantas y bacterias es muchísimas veces más que la minúscula, la fracción muy pequeña de los animales, ¿no? Tenemos ahí un sesgo, ¿no? Que nos hace fijarnos demasiado en la depredación y en la competencia. Eso lo equilibra dentro de la biología moderna, lo equilibra, yo creo, esa visión marguliniana, ¿no? De Lynn Margulis sobre un planeta simbiótico, ¿no? Donde
lo que prevalece con mucha diferencia en el mundo vegetal y en el mundo bacteriano, pues tenemos mucha más simbiosis que depredación, y eso es muy, muy importante porque nos permite estar también de otra forma en el mundo, ¿no? Entonces, holobiontes en un planeta simbiótico. Holobionte es también una noción importante que viene de la biología. Quiere decir seres vivos, sistemas vivos que están compuestos de otros seres y sistemas vivos, ¿no? Y todo en la biosfera terrestre, todo se organiza como una especie de gran sucesión de muñecas rusas holobiónticas, ¿no? Nosotros mismos somos holobiontes, solo el darnos cuenta de eso, si lo entendemos de verdad, nos hace vernos de otra forma, cambia en esa concepción del mundo distinta que necesitamos, va en esa es una de las dimensiones, ¿no? La manera más sencilla de ver esto pues es mirarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? y decir, bueno, simplemente en mis intestinos pues tengo una flora intestinal de 1,5 kg, 2 kilos de, sobre todo, bacterias y algunos otros microorganismos sin los cuales yo no sería quien soy, ¿no? Ni mis neurotransmisores funcionarían como lo hacen, o sea, mi identidad, ¿no? No es separable, ¿no? de toda esta cantidad de vida que son, en términos cuantitativos también, pues hay en un cuerpo humano hay más células no humanas, entre comillas, porque son humanas también, pero digamos más células sin ADN humano que con ADN humano. O sea, hay más el conjunto de todas esas bacterias y otros microbios en el sistema digestivo, pero también en la piel, en las mucosas, en la vagina de las mujeres, en el cuerpo, sin las cuales, insisto, no podríamos funcionar bien, como quizá ni siquiera funcionar y moriríamos, y no podríamos funcionar ni medio bien como los seres vivos que somos. Entonces, meditar, digamos, sobre todo lo que vive en mis intestinos, pues es una buena forma de situarse mejor, ¿no? en la biosfera terrestre. Entonces, ese holobiontes, ¿no? en un planeta simbiótico nos sitúa en un horizonte cultural diferente que el que prevalece en la cultura dominante, ¿no? Que nos diría, no, tú eres pues el rey de la creación en un mundo mecánico, más o menos, ¿no? Claro, eso es desastroso y nos lleva en muy mala dirección. Pero holobiontes en un planeta simbiótico apunta hacia otro lugar, ¿no? Entonces esa dimensión, ¿no? de concepción del mundo ecológico, una cultura gaiana, podríamos decir también a veces, es muy importante, ¿no? Y mucha gente puede llegar a ella a través de una dimensión importante, aunque sea también limitada, que es reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el resto de los animales. Para mucha gente esa es la puerta de entrada a una reconsideración moral de más largo alcance, ¿no? Ese es el momento en el que alguien se da cuenta de que ¿por qué voy a considerar que forman parte de mi comunidad moral solo los seres humanos, o quizá incluso una parte de los seres humanos? Porque para mucha gente, por ejemplo, pues ha habido a lo largo de la historia seres humanos plenos y seres humanos de segunda categoría, ¿no? Los negros y las mujeres, sin ir más lejos. Estos son humanos, bueno, así y como, ¿no? Entonces, pero incluso si estamos en ese nivel, digamos, de todos los seres humanos pertenecen a mi comunidad moral y son iguales éticamente a mí, se puede dar el paso, y se ha dado históricamente en muchas circunstancias, y cómo va a estar la comunidad moral limitada solo a los seres humanos. Ya digo, la forma en que mucha gente llega a eso es decir, bueno, este animal frente a mí, de otra especie, es también un ser sintiente, con capacidades elevadas, en muchos aspectos comparables a las mías. No puedo tratarlo como si fuera un objeto. Y se podría decir también, bueno, estamos en
el problema de la cultura dominante es que trata como objetos a la mayor parte de esos 10.000 seres que en realidad son sujetos también, ¿no? Y por esa, claro, es una reconsideración que nos hace ver muchas cosas de otra forma y que nos hace ver muchas de las prácticas que se dan por sentadas en esta sociedad como no aceptables. La sociedad en general todavía, por ejemplo, no cuestiona la ganadería de manera amplia. Solo sectores, pequeños sectores. Pero dentro de estos sectores hay también un debate interesante, muy vivo, entre la denuncia que debería ser obvia de la ganadería industrial, ¿no? La ganadería industrial es inaceptable incluso desde un punto de vista antropocéntrico, de antropocentrismo moral. La ganadería industrial no puede ser, no hay forma, ¿no? En cuanto soy consciente de cuál es el impacto ecológico de la ganadería industrial, de lo que suponen las dietas ricas en carne y en pescado en términos de impactos ecosistémicos y biosféricos, de lo que, en cuanto tengo al menos una noción de lo que es sufrimiento animal, ¿no? Aunque sea antropocéntrico, pues sé lo que... Eso es inaceptable. O sea, una sociedad decente no puede tener ganadería industrial. Y eso es la inmensa mayoría de la ganadería, hoy por hoy. Pero más allá de eso empieza otro debate, ¿no? Que es el que en estos últimos años es muy vivo aquí en España, ¿no? O sea, hay sectores amplios, ¿no?, de los movimientos ecologistas que denuncian la ganadería industrial, pero defienden la ganadería extensiva, la ganadería ecológica. De hecho, pues, seguramente son mayoritarios dentro del ecologismo, ¿no? Y hay otros sectores que dicen, no tenemos un problema solo de insostenibilidad de la ganadería, tenemos también un problema de dominación, de relación, de nuestra relación moral profunda con el resto de los 10.000 seres, ¿no? Y eso puede llevarnos a cuestionar no solo la ganadería industrial, sino también la ganadería como tal. Y ahí hay pues un debate interesante y complejo. Sí, es uno de los temas que más estamos viendo de que hay esa controversia, ¿no? Incluso dentro de movimientos tan concienciados, ¿no? Sí. Y la verdad es que tampoco sabemos cuál es la solución. Es decir, que es muy difícil pensar cuál es la mejor relación posible que al mismo tiempo asegure la supervivencia de la especie humana, que al final es, a priori, la preocupación del humano es la supervivencia, ¿no? Entonces, es complejo, muy complejo, y no acabamos de ver los argumentos que nos dan de un lado y otro, no acaban nunca de sonar del todo convincentes, ¿no? O sea, no parece que la balanza se acabe de cantar nunca. Yo creo que ahí hay como o sea, en esa controversia, que eso traspasa a los movimientos sociales críticos, hay como dos puntos ciegos de cada una de las dos partes, ¿no? Sin aceptar que son puntos ciegos es muy difícil que lleguemos a ninguna parte, ¿no? Por el lado de estos, que son compañeros y compañeras, por ejemplo, en Ecologistas en Acción, ¿no? Los que están en la Comisión de Agroecología, pues son en buena medida ganaderos de estos ecológicos, ¿no? Entonces, el punto ciego de ellos es no reconocer, de ellos y de ellas, son chicas también, es no reconocer que la dominación como tal es un problema. O sea, que el hecho de estar usando a otros seres vivos en nuestro propio beneficio es un problema, ¿no? Ese es el punto ciego de esa parte. Eso, el que algo sea un problema no quiere decir que sepamos a lo mejor cómo responder de buena manera a ese problema. Hay problemas que son irresolubles también, hay problemas trágicos. Pero el no reconocer siquiera que es un problema es inaceptable. No puede ser. O sea, vale, o sea, tú defiendes que la ganadería ecológica es necesaria porque, ahí vamos al punto ciego del otro lado, pues, por ejemplo, porque si pensamos en agrosistemas integrados sin combustibles fósiles, entonces vamos a necesitar, por desgracia, apoyarnos también en trabajo animal y
la cuestión de la fertilización pues también se plantea, ¿no? Vale, pero eso es un planteamiento que se puede, que necesitamos abordar, pero no puede ser que niegues que hay ese problema de dominación. O sea, los animales estarían mejor si no estuvieran domesticados, eso es así, ya está, punto. Si no reconoces eso, no estás siendo, es un punto ciego, no estás siendo honesto. Y por el otro lado, el problema es no ver o sea, por el lado, por ejemplo, de todo este sector vegano, abolicionista total de la ganadería, el problema es no darse cuenta de hasta qué punto nuestra sociedad, en la cual ellas están casi siempre presuponiendo muchos elementos de continuidad, depende de condiciones que ya no van a darse, y en particular de un sistema agroindustrial que sin combustibles fósiles no va a poder ser lo que es, ¿no? Entonces, claro, los sistemas integrados agrosilvopastoriles tradicionales, claro que funcionan con animales. Entonces, yo creo que esos son como los dos puntos ciegos. Si las dos partes pudieran reconocer que mira, es un problema real, es un punto ciego, pues algo más se podría avanzar en ese debate, creo yo. Pero si ninguna de las dos lo hace, entonces el debate se enquista muy rápidamente. Ahí, sí, siguiendo esto, he leído, se ha legalizado hace escasos meses la carne molecular. No sé si has oído hablar de esto. Sí, justamente sí. Parece que, bueno, en un artículo que en la prensa que leí, pues había dos posicionamientos que venían a ser estos dos. Sí. Y el más veganista, bueno, era una psicóloga, ahora no me acuerdo de su nombre. Sí, la psicóloga decía, bueno, para el bienestar animal, pues la carne molecular que se empieza a comercializar en Singapur hemos intercambiado emails esto con, bueno, plataformas de Silicon Valley apoyando fuerte y duro detrás. Claro. Dinero. Bueno, lo veía como una solución para evitar Claro. Pero ahí está... Es una pregunta. No, pero ahí, claro, ahí se está presuponiendo la continuidad de sociedades industriales prósperas que nosotros pensamos que no va a darse. Ya. ¿No? Claro. Esa es, por eso digo, pero se ve todavía con más facilidad, aunque se puede ver ahí en el debate sobre la carne sintética, pero yo creo que se ve con más facilidad, es más claro en la cuestión del trabajo animal, el debate sobre el trabajo animal, aunque no sea el más, pero no sea ahora, como seguimos dentro de esta ilusión de continuidad de las sociedades industriales, pues eso está fuera del horizonte. ¿Para qué trabajo animal? Si tenemos ahí los tractores en el campo funcionando a toda... ¿no? Tenemos, o sea, una agricultura altamente mecanizada. Pero ¿va a seguir siendo posible una agricultura altamente mecanizada dentro de 10, 20, 50 años? Probablemente no. Entonces ahí hay como dos ejemplos concretos también para ver dónde está el asunto, ¿no? Uno, hay campañas de compañeros animalistas en América Latina, en Buenos Aires, por ejemplo, y en otras grandes ciudades latinoamericanas, campañas específicas para eliminar lo que se puede llamar tracción a sangre. Es decir, sectores que en general son sectores sociales populares y marginales que usan caballos o mulas para arrastrar carritos, por ejemplo, pues recogiendo elementos, ¿no? Entonces hay campañas específicas para eliminar este trabajo animal, ¿no? Si hay motores de combustión interna, pues que sean los motores de combustión interna y dejemos a los caballos en paz, ¿no? Sustituir en ese caso trabajo animal por movilidad motorizada. ¿Vamos a poder seguir haciendo eso durante cuánto tiempo? O bien, todavía más importante, porque eso puede considerarse un asunto marginal en cierta forma, no afecta a tanta gente ni a tantos animales. El ejemplo más que yo creo que da más que pensar, en algún momento lo menciono también en estos libros, en Ecosocialismo Descalzo, Cuba en el periodo especial. Cuba se ve privada
con el derrumbe de la Unión Soviética se ve privada del suministro de petróleo, combustibles fósiles, petróleo sobre todo, que le proporcionaba con precios muy favorables la Unión Soviética. Se fue la Unión Soviética, año 90, 91, 92 en Cuba, una crisis económica brutal, enorme, por su dependencia, ¿no?, de la economía soviética. El país tiene que funcionar con mucho menos petróleo del que lo estaba haciendo, y es un país pues, con una agricultura modernizada como la del resto del mundo, un sistema agroindustrial muy dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? En poco tiempo, casi de un año para otro, los tractores no tienen gasóleo para funcionar en Cuba. ¿Qué tienen que hacer? En cuestión de meses, reproducir una cabaña ganadera de bueyes de decenas de miles de cabezas, ¿no? Hay todavía algunos guajiros que están funcionando sí, con bueyes aquí y allá, pero tienen que ponerse a criar bueyes masivamente para poder arar los campos. O sea, un shock del petróleo tiene como consecuencia esa, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que es como el ejemplo que nos permite ver más esos puntos ciegos que os decía de las partes en ese debate. Si yo me veo obligado, ¿no?, si quiero dar de comer a los 10 millones, 11 millones de cubanos y me veo... los dirigentes cubanos no hicieron eso porque quisieran hacerlo, ni les gustaba, preferían poder seguir haciendo funcionar los tractores si hubieran tenido cómo hacerlo, ¿no? Fue haciendo de la necesidad virtud, ¿no?, a contre-cœur, como se diría en francés, como se metieron por ese camino. Pero claro, lo que no puedo decir, yo creo, en esas circunstancias es, vale, ahora de repente tengo 50.000 bueyes arando los campos en Cuba y son bueyes felices. Pues no, la vida de un buey es un esclavo animal y es una condición muy mala para cualquier ser vivo.